espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días. Un gusto tenerte una vez más aquí en Vida y Obra de Santa Teresa en La Espadaña, en Radio María. Encantada de estar aquí, padre. Estábamos hablando con María Ángeles que qué maravilla es Santa Teresa, porque entre muchísimas cosas hay una fantástica, y es que ella escribe lo que fue su vida, lo que fueron sus hechos, los acontecimientos, los personajes, y esto es fantástico, tenerlo en ese libro autobiográfico que es el libro de la vida. Sí, en el libro de la vida ella pues nos va contando pues muchas cosas de ella, de su vida, de su espiritualidad. Y bueno, creo que hablar de él y de sus características puede ser muy iluminador para todos nosotros y para los oyentes. Sin duda, porque de los santos todos queremos saber. Ahora, claro, sabemos las cosas de los santos por biógrafos, por investigadores, estudiosos que se metieron en su vida, su entorno, recopilaron testimonios, acontecimientos, hechos, y al final pues salen esas biografías en los libros. Pero en el caso de Santa Teresa es fantástico porque es ella la escritora. Sí. Así que ahí ya no hay duda. Bueno, si pudo ser, quién sabe, no, o sea, es ella, el libro de la vida. Así que yo diría, es un propósito de este año jubilar teresiano, entre otras cosas, leer el libro de la vida de Santa Teresa. Exactamente, porque es realmente un libro impresionante, sobre todo porque ella nunca tuvo intención de escribir su vida. Uh-huh. Si por ello hubiera sido, no lo hubiera hecho nunca. Fue por obediencia. Fue por obediencia. Pues aquí bien se puede decir santa obediencia, qué bueno. Santa obediencia a sus confesores y a todos los Aplaudimos padres. A quien le mandó obedecer el que escribiera el libro de la vida. ¿Y qué nos puedes decir de este libro de la vida que le llegue a gustar al oyente que no lo leyó para que lo lea? Bueno, pues que es un libro muy especial, porque es un libro que no es exactamente una biografía como otra cualquiera. Podemos más bien definirla como una biografía espiritual, sí, en la que ella cuenta cómo era su vida desde que nació, pero cómo sobre todo ha actuado el Señor en ella y cómo la ha ido cambiando. Como realmente ella como el fruto de la presencia del Señor en su vida desde el momento de nacer. Yo lo volví a leer después de unos años. Y lo comparo como cuando uno va al cine y va a ver una película de estas, así que vamos a decir sencilla, de indios y americanos, vaqueros, y bueno, y estáis sentado, pero el director de la película tenía otro fin. Supongamos que bueno, el fin que sea la paz, que no haya guerras. Entonces, en medio de toda esa situación, circunstancia cinematográfica, te va metiendo una temática de fondo que llega un momento que uno dice, pues, ¿dónde estoy aquí sentado? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y siento así también el libro de Santa Teresa, como ella nos mete en algo que a todos nos gusta saber, bueno, cómo se llamaba su padre, su madre, cuántos hermanos eran, qué hacían, pero ella tiene un telón de fondo. Exactamente, no, ella no lo cuenta en el sentido de biografía o y de nos historia. Mete la oración. Exactamente, sí. Ella habla de su vida de fe y de su vida con el Señor. Bueno, es un libro que se encuentra entero en la Biblioteca Nacional. Pensemos que tiene 450 páginas. Uh-huh. Está escrito directamente por ella y a su manera, es decir, realmente que será una escritura bastante automática en el sentido de que lo que ella pensaba y lo que piensa directamente lo escribía. De manera que está escrito todo seguido, ni con más ni puntos, luego se ha tenido que hacer toda la puntuación, pero eso lo que nos viene a decir es como el torrencial de su alma que realmente se desbordó en el papel, en el que nos fue poco a poco contando su vida y la presencia del Señor en ella. Sí, es increíble efectivamente lo que dice aquí María Ángeles, porque ella escribía lo que pensaba. Nos sucede que uno se tiene que sentar a escribir para redactar algo y cuántas vueltas le da. Ella se sentaba y tal cual le venía, escribía. O sea, el punto efectivamente que vamos, casi no le daba para poner coma ni puntos porque ahí era un torrencial. Sí, casi no. Un torrencial y además tiene más mérito porque le sacaba tiempo al sueño. Hay que pensar las situaciones en que era ya de noche, no había luz, bajo una velita, con un tintero, con una pluma, con un frío de celda. Claro. Increíble. En el que ella además es muy curioso porque hay muchos estudios ya de cómo escribía Santa Teresa que nos sorprenden. Por ejemplo, nos dicen que ella preparaba las hojas que eran de papel verjurado
recurado, pero que la tinta que utilizaba la hacía ella a base de restos de óxidos, y entonces O sea, pues... que además de escritora era química. Sí, ella no le importaba gastar lo que fuera con que el papel fuera bueno, por eso era haber jurado, pero economizaba todo lo que podía en la tinta. Sí. Entonces hay problemas muchas veces de conservación y de lectura de algunos de los manuscritos de Sí. la santa, por justamente haber utilizado esta tinta que ella realizaba y que luego escribía pues con una pluma de ganso. Y curiosamente, y es algo que se sigue manteniendo en algunos conventos de clausura, ella no escribía sentada, como nos podemos imaginar, en una silla y escribiendo en un escritorio. Esa es otra que muchos oyentes no saben. Ella escribía, como ahora también en algunos conventos se sigue haciendo, en el suelo, sentada probablemente pues en sus propias rodillas, y escribiendo apoyada en un pollete en la ventana de donde entraba la luz. Sí. Es sí. decir, en esa postura que nos parece imposible, bueno, pues en esa postura es como Teresa con un tintero y con estas hojas. Imaginémonos que el libro de la vida tiene un tamaño aproximadamente de un folio, más o menos de tamaño. Sí. Ahí ella iba escribiendo cada día, cada noche, en sus ratos, esto que le habían mandado los confesores. Pensemos también que es que todo lo que la Madre Teresa le estaban pasando, que ya estaba con gracias espirituales que veía a su alrededor, que se estaban produciendo, estaba muy mirado de cerca Sí. por la Inquisición. Es decir, Sí. casi era un libro que le dijeron, bueno, escriba, madre, toda su vida, que vamos a ver esto qué es, si es obra del Señor o es obra del demonio, ¿no? Yo también destacaría, María Ángeles, que estudios que han hecho los calígrafos han destacado cómo esta mujer debió de saber leer y escribir ya desde niña, que para su época esto, vamos, es como quien de niño ya habla fácilmente francés, inglés y alemán. O sea, una cosa increíble. También prueba la capacidad intelectual que tenía esta mujer. Sí, y en su familia, aunque ella no haya tenido una educación reglada en el sentido de escuela, lo cierto es que sí que le enseñaron la caligrafía, o bien su madre, que sabemos que era una persona Sí. que leía y culta, o bien que iba alguna persona a enseñarles a escribir en la casa. Y que, bueno, pues ella realmente, en la casa de su padre había una biblioteca importante donde tuvo acceso a libros de espiritualidad y también a libros de caballería, sobre todo en la relación con su madre, que era más aficionada. Sabemos que al padre no le gustaba nada que leyeran esas cosas, Sí, los pero libros que de la romances, madre... de la época, de los caballeros, en fin, de ese mundo. Exactamente. Y ella realmente los estudios que se están haciendo de Santa Teresa nos llevan a que es una persona que conocía perfectamente las Sagradas Escrituras y que las maneja, porque en definitiva este libro, el libro de la vida, pues realmente es un reflejo del Evangelio, ¿no? Está detrás de cada cosa, de cada párrafo, con lo cual nos puede servir a nosotros también para entender a Jesús y todo lo que nos dice. Este libro de la vida nos da un relato, una ambientación, además de su personalidad, de ella, de sus experiencias espirituales. También es muy valioso desde el punto de vista histórico, porque nos da también todo ese marco, sea familiar como de los personajes que van apareciendo y las situaciones y circunstancias. Sí, nos va contando las personas que han tenido que ver en su vida, bueno, hasta que cuenta, ¿no? Porque sabemos que la continuación de este libro de la vida, pues es el libro de las fundaciones. Es decir, cuando ya ella ya hace la reforma y reforma el convento de San José, a partir de ahí empieza ya la otra narración, que es el libro de las fundaciones, que podríamos considerarlo como la segunda parte del libro de la vida, que en el que también está mezclado, por una parte, qué es lo que le pasa a Santa Teresa y cómo va poco a poco fundando por los caminos polvorientos de España, pero también es un libro de espiritualidad en la que ella, como maestra de oración, pues poco a poco a los lectores nos va diciendo muchas cosas que nos vienen muy bien en nuestra vida espiritual. ¿Qué podríamos entreleer a los oyentes del libro de la vida, María Ángeles? Pues quizás yo creo que es interesante ver el comienzo del propio libro de la vida, en el que Santa Teresa expresa además muy bien en esta página su personalidad de... Siempre así, los conventos de los Olivos algunas veces dejan una huella histórica, como el Quijote, ¿no? Sí. En un cierto lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero recordarme. ¿Cómo es el inicio del libro de la vida? Vamos a leerlo y veremos cómo va a aparecer la personalidad de Santa Teresa, en el que va a decir, por una parte, el por qué lo escribe y quién la manda, que si no ella no lo haría, y también su consideración, cómo ella se consideraba una persona ruin y pecadora, ¿no? Sí. En el que nos va a mostrar cómo es ella ya desde la primera hoja. Muy bien.
Pues vamos Pues a leer el ponemos comienzo, oído. el comienzo del libro de la vida. Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. Diérame gran consuelo, mas no han querido, antes atádome mucho en este caso. Y por esto pido, por el amor del Señor, tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar, porque considero que, después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no solo tornaba a ser peor, sino que parece traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía, como quien se veía obligada a servir más y entendía de sí no podía pagar lo menos de lo que debía. Es una fantástica radiografía de alma. Del alma de la santa. Sí. Es una página increíble que nos muestra su humildad, Sí. esa humildad que para ella es andar en verdad, es decir, ella cómo se considera su vida pecadora, y por otra parte la gran misericordia del Señor que la ha salvado, el deseo de contarla como algo que se nos da para compartir, y también el seguir la obediencia a sus confesores y padres espirituales. Ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho en ti. Exactamente. Cuando Santa Teresa escribió este libro, ella hace en él una verdadera defensa de la oración. Sí. Pensemos que es el momento en el que había un montón de libros prohibidos que le quitaron a ella. Sabemos que hasta lloró y se apenó muchísimo cuando le quitaron todos aquellos libros de oración que habían sido tan importantes para ella y que la habían ido iniciando poco a poco en el camino de la oración personal. Sí. Y que ella en un momento dado nos dijo: Señor, ya no tengo pena porque tú me has dado el libro vivo. Sí, eso es fantástica, esa aparición que tiene de nuestro Señor que le manifiesta eso. No te preocupes, Teresa. Que tú tienes el libro vivo, sí, que es nuestro Señor Jesucristo, y que realmente ella, como expresión de este libro vivo de su vida, pues va describiendo la vida de oración como la vida con el Señor. En una mujer que, como hemos visto en esta página, que es una gran radiografía de ella, es una verdadera mujer del Renacimiento. Sí. Sí. Es una mujer de las grandes mujeres fuertes, que también tenemos otra gran persona, otra gran mujer como fue la reina Isabel, la católica. Ahora tenemos otra mujer plenamente del Renacimiento que pone en el centro de su pensamiento al hombre y a la mujer como seres que han sido dotados por Dios de una dignidad que nadie ni nada les puede cambiar, y que sitúa al hombre y a la mujer en un plano de igualdad con Dios, en ese trato de amor que es la oración. Sí, y esa mirada teocéntrica caracterizará al hombre del Renacimiento, y no cabe duda, por algo es doctora también Santa Teresa. Exactamente. Luego también vamos a ir viendo a lo largo de la lectura del libro, es decir, ella muy pocas veces habla en primera persona. Sí. Eso es lo que podemos decir como unas tácticas inteligentes teresianas, era muy lista también, y ella siempre habla en yo conocí a una persona que, yo conocí a un hombre que, es decir, siempre es otra persona referida lo que ella está contando en primera persona, que es su vida. Yo creo con todo esto, María Ángeles, que si hay alguno de los oyentes que no tiene el libro de la vida, tiene que salir a adquirir el libro de la vida para seguir, entre otras cosas, gustando aquí del programa La Espadaña en este bloque Vida y Obra de Santa Teresa de Jesús. Muy bien, pues María Ángeles, si ya los oyentes adquieren el libro de la vida, yo diría que vayan abriendo ese primer capítulo para ir tratando, como me habías comentado, de ese entorno familiar en el cual Santa Teresa viene a nacer. Y que no se desanimen por la manera en que está escrito, que es un lenguaje que sabemos que es, a lo mejor al principio de primera es un poco difícil, el lenguaje del siglo XVI, pero en el momento que uno se familiariza con él es bastante fácil y se la entiende perfectamente. Ya saben nuestros lectores, libro de la vida, Santa Teresa, y abrimos y nos encontramos ese entorno donde Santa Teresa viene al mundo. Así que te esperamos, María Ángeles, para el próximo programa aquí en Vida y Obra Santa Teresa, para poder desplegar esta vida maravillosa de Santa Teresa. Sí, para seguir hablando y para seguir leyendo.
Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. Y emplazamos a nuestros oyentes para el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.